Estás a punto de escuchar una conversación con Rubén Sosenk, Chief Innovation Officer en Nilus, donde hablaremos sobre cómo liderar con claridad y métricas evita que el trabajo se diluya en tareas que no mueven al negocio. Que siempre que uno hace algo, una iniciativa dentro de la organización, tiene que responder el por qué. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Lo que yo estoy haciendo impacta en esa métrica, apunta a donde yo quería llegar dentro de un año. Que la verdadera innovación no está en la tecnología, sino en entender profundamente a tu cliente. Yo creo que la clave es siempre entender al segmento de clientes y cómo poder hacer llegar esa propuesta, pero realmente entenderlos, entender cómo son, cuáles limitantes tienen. Cómo el rol del fundador del negocio tiene que reinventarse constantemente para seguir generando valor. Mi título era el mismo, pero yo tenía que entender dónde yo daba más valor y cómo reinventarme para cada vez dar más valor a la organización. Y de cómo los equipos que están motivados toman mejores decisiones cuando comprenden el impacto de lo que están construyendo. ¿Por qué estoy desarrollando esto? ¿Cuál es el impacto que quiero generar? Porque de esa forma uno toma más ownership, no solo desde el punto de vista de responsabilidad, sino de compromiso y de ganas de yo estoy haciendo esto porque quiero generar este impacto y después lo puedo medir y lo puedo ver. Esperamos que disfruten este capítulo. Bienvenidos. Cuando el río suena. No, hombre, es un gustazo tenerte por acá. Nos encantaría empezar por preguntarte. Vimos que Nilus sirve a un sector de la sociedad que es muy vulnerable. Ahorita podemos entrar más de lleno en cuál es su propuesta de valor y sus soluciones, pero ¿cómo hacen ustedes para llevar su tecnología a estos sectores que justamente luego son los que carecen de acceso a teléfonos inteligentes, internet, computadoras? Es una pregunta interesante. En realidad, justamente tratamos de encontrar la forma en esos lugares para hacer llegar la tecnología entendiendo el segmento. Creo que es fundamental entender a los clientes cuando uno brinda una propuesta de valor y en este caso hay un análisis de esos segmentos y la realidad es que cuentan con smartphones, tal vez no de alta gama, pero sí de gama media o baja y tienen acceso a Internet, por lo menos también las ubicaciones geográficas en donde trabajamos en Argentina y México. Así que no es una dificultad, sí tal vez son consideraciones que tenemos, por ejemplo, el acceso a datos en determinados lugares o también la cantidad de datos disponibles. Entonces intentamos que nuestros aplicativos, por ejemplo, consuman muy pocos datos o buscamos algunas técnicas para que no siempre requieran estar conectados. Entonces, yo creo que más que nada es tratar de adaptarnos al segmento y obviamente brindar una solución tecnológica que es la forma que tenemos para hacer llevar nuestra propuesta, pero no veo que sea un impedimento en realidad. ¿Podrías platicarnos un poquito ahorita de cuáles son estos canales que utilizan? Me imagino que se apalancan mucho de WhatsApp, pero sí, platícanos de esto porque nos parece interesante. Sí, claro. Hoy en día, en realidad, la propuesta es, Nilus en sí lo que busca es bajar los costos de vida en comunidades vulnerables y lo hacemos, voy un poquito para atrás, lo hacemos a través, digamos, de tres oportunidades. Por un lado, lo que detectamos en realidad es que los productos de necesidad básica en estos barrios, llamémosle, son más caros que en otros lugares. Y esto se debe a un montón de factores como por ejemplo la excesiva intermediación que hay hasta que llegan los productos a estas ubicaciones, el poco acceso a crédito, incluso distribuidores que no llegan a estos lugares por problemas logísticos o de inseguridad. Entonces, aprovechando esto, donde los productos terminan siendo entre un 25 y un 30% más caros, nosotros lo que vimos es que primero que nada, podemos desintermediar toda esa cadena de valor comprando directamente a productores y proveedores. Por otro lado, también hacemos rescate de alimentos. Nos enfocamos bastante en lo que es alimentación y un tercio de lo que se produce mundialmente se desperdicia. Entonces nosotros podemos adquirir esto que se le llama food waste, pero en realidad son alimentos totalmente nutritivos. O sea, una zanahoria que está torcida, que en las grandes superficies no se venden, pero en realidad son nutritivas igual que cualquier otra y nosotros podemos comprar estos productos al proveedor a precios descontados porque si no, de todas formas, el productor lo deja en la tierra, no hay incentivos para donarlo, ya tiene un costo el hecho de donarlo, costos logísticos, tiempo. Entonces, esta es otra cosa que aprovechamos. Y por último, es una especie de community group buying porque agrupamos el poder de compra de esa comunidad. El poder adquisitivo de una familia tal vez es muy bajo en estos lugares, pero si juntamos a 100 familias es mayor.
y eso nos da la oportunidad para negociar mejores precios con los proveedores. ¿Cómo hacemos nosotros esto que funcione? Por un lado tenemos esta parte de lo que es la oferta, llamémosle, y luego la demanda la conseguimos básicamente a través, hoy en día por lo menos, de un sitio web que es adaptado a celulares, mobile, donde los usuarios acceden. Es como un e-commerce bastante sencillo y ofrecemos los productos que nosotros tenemos a precios descontados respecto a los que lo pueden conseguir en estos barrios, digamos. Entonces, básicamente es un sitio web mobile. Tenemos obviamente canales de distribución fuera de lo que es la web y campañas de adquisición, tanto a través online o a través de redes como Facebook, que es también donde se manejan estos usuarios. Y después tenemos también el concepto de lo que nosotros llamamos líder comunitaria, que son vecinas del barrio que promocionan de cierta forma nuestro servicio a otros vecinos y también actúan como nexo con ellos, donde el vecino hace su orden en la plataforma, selecciona un punto de entrega dentro de la comunidad, que son estas líderes comunitarias, y también optimizamos costos logísticos de esta forma, porque podemos hacer múltiples entregas en un único punto. Entonces, por un lado tenemos difusión dentro del barrio y por otro lado son los propios usuarios que realizan los pedidos a través de este sitio web. Qué innovador, me encanta la propuesta de valor. Muchas veces en este espacio regresamos a que realmente las empresas cobran un valor especial cuando se convierten en un vehículo de impacto y cuando empiezan a taclear problemas latentes que hay en la sociedad. Y yo siempre he sido de la idea de que cualquier problema se pueda atacar desde el sector privado y ser desde una organización productiva. Sin embargo, cuando te enfrentas a problemas como la pobreza, el hambre, la contaminación, como estos magnoproblemas que existen en la sociedad, muchas veces es difícil pensar una solución que es rentable, pero lo que ustedes traen entre manos es realmente innovador y realmente emocionante. Sí, en realidad básicamente yo creo que es eso, ¿no? Es poder encontrar una solución a un problema que es muy grande y muy grave, que se pueda solucionar de forma sostenible, ¿no? Porque hay un montón de iniciativas más a través de organizaciones sociales que atacan este problema, pero es muy difícil mantenerlas en el tiempo. No digo que no se pueda, pero estás Claro. siempre dependiendo de terceros, de donaciones, de voluntarios, etcétera, que nosotros de cierta forma empezamos así, pero nos dimos cuenta que no era sostenible en el tiempo y que más allá de la oportunidad de ayudar en estos sectores, la ayuda es solamente un porcentaje de lo que ellos reciben, porque el resto terminan comprándolo y terminan comprándolo a precios más caros. Entonces, ahí es donde está la oportunidad, porque ¿cuánta ayuda puede recibir una familia en un barrio? El padre trabaja, capaz que la madre también trabaja, y capaz que de donaciones reciben un 10%, ya sea del gobierno o de otros, de terceros, de privados, pero y el resto que están usando dinero y están pagando más de lo que deberían por determinados productos, y ahí creo que está el problema real, y ahí encontramos la oportunidad de tratar de ser una empresa rentable, porque en definitiva somos una empresa de retail, de cierta forma, enfocada en un segmento determinado, y obviamente no lucrar. La idea es resolver el problema y que sea sostenible. Hay gente por detrás que está trabajando, que obviamente lo hace por la misión, pero por otro lado también tiene que vivir. Entonces, mientras sea EBITDA cero, es una solución espectacular. Oye, Rubén, y una última pregunta ahí para entender cómo funciona la operada. Ustedes hacen un estudio de precios en determinada ciudad, ven dónde está el benchmark y dependiendo de eso ajustan los suyos, o ven cuáles están por encima de otras zonas de la ciudad donde no cargan ese sobreprecio y los igualan, un poco cómo hacen este trabajo. Eso es un análisis constante que se hace día a día, semana a semana, donde se está evaluando con otros lugares cuál es el precio y obviamente tratar de conseguir mejores oportunidades. Siempre enfocados en lo que nosotros creemos que es importante, ¿no? Intentamos no vender cosas como cerveza, zapatillas, ¿no? Estamos enfocados en lo que es alimentación, productos de higiene personal, productos de limpieza, que son los que uno usa constantemente en realidad. Y esos son los productos que nosotros buscamos las mejores oportunidades. Aceite, azúcar, harina, huevos, ese tipo de cosas tienen alto consumo y obviamente lo ideal es que paguen lo menos posible por esos productos que están constantemente comprando, ¿no? Incluso lo que termina pasando a veces en estos barrios es que venden a granel determinados productos, no sé, en vez del shampoo el litro, venden 200 mililitros y los 200 mililitros salen más caro que comprar el litro.
Entonces es peor. Wow. Y ahorita vamos a salirnos tantito de Nilus y después vamos a volver a entrar. Pero también hay algo muy importante en tu perfil donde también queríamos indagar, y es en tu experiencia de Pedidos Ya, donde fuiste CTO y fuiste cofundador. Y aquí queríamos preguntarte tus 3 lecciones más valiosas de todo ese aprendizaje. Fueron más de 10 años, según recuerdo de lo que estuvimos investigando, que Casi 13. es mucho tiempo. Entonces, si nos pudiera regalar ahí esa síntesis, sería maravilloso. Yo creo que voy a tratar de ir a 3 cosas para mí importantes. Una a nivel empresa y una a nivel personal, digamos, y otra a nivel más de la gente. Yo, para empezar, creo que lo que más aprendí es que la gente, que los colaboradores que trabajan en la organización son la clave del crecimiento de la organización. O sea, para que un emprendimiento funcione, lo más importante son las personas con las que uno se rodea. Entonces es súper importante tener una buena cultura, buenos valores, tratar de que eso sea un fit dentro de de las personas que trabajan en la organización, y por otro lado estar atentos a eso, ¿no? Desde el área de people o incluso cualquier área funcional de la empresa tiene que tenerlo en cuenta, ya sea para adquirir nuevo talento, llamémosle, o retenerlo. Tiene que haber planes y uno tiene que estar encima, tiene que haber un sistema de reviews para poder evaluar, dar feedback, venís haciendo las cosas bien, esto lo podés mejorar, es lo que alguien espera, y eso es la clave de crecimiento. Uno solo no puede hacer todo, es inviable, ya sea por temas de tiempos o de skills incluso. Entonces uno tiene que rodearse de esas personas y formar equipo. Entonces eso es uno de los aprendizajes más importantes, así que uno siempre tiene que estar atento a ver dónde uno está fallando, dónde algo se podría hacer mejor, quién es la persona adecuada, y es un proceso de evaluación constante. El otro punto, si quieren más a nivel personal, es entender el rol de uno, sobre todo como founder de una empresa. Creo que aplica para cualquier puesto de trabajo, pero por lo menos en mi caso personal, en Pedido Ya puntualmente, el título siempre fue el mismo desde el 2007, CTO, donde tengo determinadas responsabilidades bajo ese rol, pero en el día a día, a medida que pasa el tiempo, en realidad lo que yo hago cambia. Entonces uno tiene que aprender a reinventarse. No es lo mismo lo que yo hacía en el año 1 que en el 2, que en el 3, que en el 4, y mi foco era otro, y tal vez al principio programaba mucho. Después me di cuenta que mi tiempo era más valioso para hacer otras cosas, encargarme del equipo, de cómo se organiza, de entender más el negocio, de hacer que las cosas pasen, y mi título era el mismo, pero yo tenía que entender dónde yo daba más valor y cómo reinventarme, digamos, para cada vez dar más valor a la organización, ¿no? Si yo en el año 12 sigo programando, probablemente sea el programador más caro de la organización, y seguramente haya mejores que yo, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante, Claro. estar atento a eso y no seguir con la inercia de yo sigo haciendo lo mismo, porque las prioridades cambian, el foco cambia. Ese es otro aprendizaje importante, de estar evaluándose uno mismo constantemente. Y creo que es eso, es tratar de entender dónde uno da valor en la organización y enfocarse en eso, pero ser consciente, me parece. Y lo otro es, ya más a nivel organizativo, digamos, es no hacer cosas por hacer. Me parece que es súper importante entender que siempre que uno hace algo, una iniciativa dentro de la organización, tiene que responder el por qué. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Ya sea un feature, ya sea una estrategia comercial o de marketing o de finanzas, no importa el área, es yo en este momento estoy dedicando este minuto, este dólar en hacer esto. Al menos tengo que tener un retorno de 3. Si yo hago esto es porque estoy esperando un retorno de esto y tengo claro. No tengo claro si eso va a funcionar, pero tengo claro a lo que apunto. Entonces, muchas veces pasa que uno empieza a hacer cosas y hace y tiene ideas y es, pero nunca para un segundo a responder, pero ¿cuáles son las métricas que a mí me importan en este momento mover? Lo que yo estoy haciendo, ¿impactan esa métrica? ¿Apunta a donde yo quería llegar dentro de un año? Y eso me parece fundamental. Entonces, estar bien organizados con objetivos claros, midiendo el negocio constantemente y tener claro cuáles son las métricas que uno necesita mover para continuar con ese crecimiento. De ahí se desprenden las iniciativas, qué es lo que yo tengo que hacer en el día a día. Y eso me parece fundamental. Hoy en día sigo viéndolo con otros emprendedores donde están haciendo cosas todo el tiempo, ¿no? Y pasa la semana, llega el viernes, sienten que no hicieron nada, pero estuvieron todo el día al palo, digamos, sin parar, y tipo, no sé lo que hice. Siento que hice de todo, pero no hice nada. Y eso es por no trazarse objetivos claros con una métrica clara, ok,
hoy es mi día así, las primeras 3 horas se las voy a dedicar a esto porque esto es lo que yo espero, y así sucesivamente. Ahí cuando llega el viernes y seguimos midiendo el negocio y vemos cómo las métricas se movieron, me siento satisfecho. Y apunté a algo que realmente era lo que necesitaba el negocio y que todos nos pusimos de acuerdo que era lo importante, por lo menos para este periodo de tiempo. Así que nada, no hacer cosas por hacer, ni gut feeling, ni nada, sino yo tengo los datos, tengo mis hipótesis y voy a probar cosas. Es experimentación constante, no se sabe qué es no hay una receta, sino sería muy fácil emprender, ¿no? Pero es probar constantemente, equivocarse constantemente hasta que algo va a funcionar y a partir de ahí seguir iterando. Así que creo que esos son de los 3 aprendizajes más grandes que me llevo de ese tiempo en medio ya. Este último punto es muy importante. Resuena mucho con una forma de pensar que ha estado rondando en mi cabeza últimamente. Pienso que genuinamente las empresas tienen que ser también vehículos que se acercan a la verdad con hipótesis cuasi científicas, ¿no? Tal vez tú no tienes la razón desde un inicio, pero estas hipótesis te acercan a lo que realmente es o la mejor solución o la mejor experiencia para tus clientes o la mejor forma de priorizar, como mencionas. Y luego es bien difícil hacer esto porque particularmente como fundador de un negocio, la lista de tareas empieza a acumularse, ¿no? Desde todos los frentes, que si el fuego que acaba de surgir, las cosas de RH que pues vas dejando un poco hasta el final porque no son tan divertidas, pero igual las tienes que hacer, al igual que las cosas que mueven el negocio y yo creo que ese escenario que mencionas en el que alguien siente que estuvo todo el día frente a la computadora contestando mensajes, mandando mails, moviendo aquí y acá, pues pasan 8 horas y dices, bueno, realmente de todas las acciones que hice, no moví la aguja, ¿no? No, yo creo que lo ideal es poder tener claridad en lo que uno quiere ejecutar y plantearse periodos de tiempo relativamente cortos y objetivos claros, pocos, pero que realmente generen un impacto en el emprendimiento y a nivel de iniciativas también pocas, porque si uno sabe que tiene que hacer, yo en estos 3 meses tengo que hacer estas 5 cosas, nada más son 5 cosas, es lo que me es importante ahora, todo funciona mejor. Porque ese es el foco, si está bien pensado, obviamente. Y si una no funcionó, bueno, no importa, por lo menos lo intenté. Me aproximé un poco más a entender que por ahí no era, por lo menos. Pero claro, tener una lista interminable de funcionalidades, porque sí, no tiene sentido. Tiene que tener un claro efecto en el negocio, ¿no? Ya sea a nivel de adquisición, de retención o la métrica que se quiera medir. A mí luego me pasa mucho, Rubén, que termino el día y digo, ¡ay, pero yo tenía muchas ganas de hacer esto de acá, que no me dio tiempo! Pero casi siempre son tareas a las que yo les encuentro mucho placer y que reservo y que digo, me la voy a pasar muy bien si esto avanza el día de hoy. Pero luego veo y digo, no, pues está bien, ni modo de cancelar una junta importante con un cliente, ¿no? O no resolver, Claro. ¿no? Pues esas cosas hay que atenderlas antes. Me imagino que eso no necesariamente caería en tu antirecomendación, ¿no? Si es algo que alguien avanza por No, placer. yo digo, hay que tratar bueno, un aprendizaje también es el balance del tiempo, ¿no? Yo personalmente pienso que el tiempo es lo más valioso que tengo en un día que tiene 24 horas donde estoy durmiendo una parte y uno tiene que tratar de balancear entre lo que es trabajo, familia, tiempo personal, amigos. No digo que en un día uno tiene que dividirlo exactamente así ni agendárselo todo, pero en un mes tiene que estar eso balanceado. Si es mucho trabajo, 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 es como uno termina quemándose. Y lo mismo con familia, 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 familia. Hay que atenderse a uno mismo y a todo lo que uno lo rodea para que sea para que sea la vida más saludable, ¿no? Entonces, creo que responde un poco a lo que vos decís, de algo que me da placer, tengo que destinarme un tiempo para eso. Y si me tengo que obligar, capaz que me lo tengo que calendarizar, no es la idea, pero está bien tener esos espacios también. Rubén, también queríamos preguntarte acerca de tu salida de Pedidos Ya. Justo al ser fundador, seguramente pues tienes un cacho de la empresa, tienes un rol. Luego ese tipo de negociaciones, la salida es algo que puede ser un poco aparatoso, a veces no tanto. ¿Cómo fue tu experiencia un poco ahí? ¿Cuál fue el arreglo que tuviste con la organización, con tus socios? Sí, no, yo creo que fue, por lo menos desde mi punto de vista, lo sentí como algo medio natural, no fue tan forzado, ya veníamos de hace mucho tiempo, obviamente con mis socios era
conversaciones que cada tanto íbamos teniendo. La empresa fue adquirida en el 2014 por Delivery Hero, que es un grupo alemán. Yo me fui en el 2020, mis socios Ariel y Álvaro se fueron en el 2021 y creo que a medida que evolucionó la empresa es como que logramos, y creo que eso es parte del orgullo también, logramos crear un equipo sólido donde estaba clara la cultura o cómo queríamos que se trabaje. Entonces, no es que la organización era dependiente de nosotros tres, sino que obviamente los tres sí conformábamos como de alguna forma unos cimientos o bloque o núcleo que empuja y ayuda a comunicar, a transmitir visión y valores, pero en la ejecución, en la operación diaria, había un equipo muy fuerte formado donde ejecutaba realmente muy bien. Entonces, creo que naturalmente también se da esa transición y ya teniendo en mente que la organización estaba funcionando de por sí, que no dependía de mí, por lo menos en mi caso como CTO, y que en algún momento también naturalmente no iba a estar para siempre, pues nada, aspiraciones personales, tiempo, obviamente que consumió mucho tiempo estar en pedido ya, fue como una transición natural, en donde en determinado momento, nada, buscar un reemplazo, llevó su tiempo, obviamente la búsqueda, la transición, pero fue como que también uno cuando se va haciendo la idea y va pasando el tiempo y también se van dando esos pasos, como que es un proceso natural, ¿no? O sea, creo que la transición mía fueron como 9 meses. Entonces fue como que a medida que pasa el tiempo, empezás a delegar, ¿no? También uno lo asimila naturalmente. Entonces fue algo relativamente, un proceso fácil, sencillo dentro de la organización. ¿Por contrato tenían que quedarse ciertos años? ¿Se quedaron más? ¿O no por contrato, sino que ustedes quisieron seguir ahí en el proyecto aún después del exit? ¿Cómo funcionó? Contrato no teníamos que quedarnos. Yo no recuerdo tener esa Wow. regla, digamos, pero nos quedamos porque queríamos. Esa es la realidad. En el 2014 fue la adquisición, en el 2017 Delivery Hero sale a bolsa en Frankfurt y yo me quedé 3 años más todavía y ellos se quedaron 4. No teníamos ninguna restricción ni nada, era porque realmente creemos en el negocio y nos encanta y queríamos seguir haciéndolo crecer y encontrar nuevos desafíos que, a ver, por un lado me fui por temas personales, de tiempo, etcétera. Por otro lado, me encantaba. O sea, la empresa me encanta, todas las oportunidades que hay, los nuevos desafíos, ¿no? Es como que siempre hay problemas y siempre hay nuevas piedras en el camino, pero eso es lo divertido de emprender, ¿no? Encontrarle la vuelta para poder saltar esa piedra y seguir adelante. Y a medida que pasa el tiempo, obviamente vas pasando determinados desafíos, pero aparecen nuevos que a veces son más desafiantes, a veces no tanto, pero es súper entretenido. Entonces, también tuve que buscarme lo que yo quería hacer después de esa etapa en pedido ya, ¿no? Y ya para cerrar esta etapa justo en la que queríamos echarnos un chapuzón, como bien mencionó Rodrigo, Rubén, a mí me da mucha curiosidad al final, porque pocas veces hablamos en este espacio con gente que ya tuvo un éxito. Vaya, ya después de 200 capítulos sí que han sido bastantes, pero no suele ser la norma, ¿no? El emprendedor que llega a un éxito. Una vez que sales, tú decidiste mantener tus acciones, liquidaste alguna de ellas. Cuéntanos cómo es esa parte, ¿no? Que no todo el mundo tiene el privilegio de vivir, ni también de cómo navegarlo después de un éxito. Sí, a ver, fue un proceso natural donde es un tema también de inversiones personal que uno decide Claro. cómo dividirlo y entre, bueno, ya es otro mundo, ¿no? Entre que renta fija, alternativa, variable y bueno, dentro de esas oportunidades fui decidiendo a medida que pasaba el tiempo, ok, qué me conviene, tengo acciones, Delivery Hero, qué tipo de rubro es el negocio, cómo viene en el mercado, me conviene tenerlo acá, esta parte, o si no, me conviene acciones de Amazon o de Nubank o de Mercado Libre o la que sea, o índices, y bueno, son decisiones más de inversión, donde sí, a medida que pasó el tiempo, hice movimientos de un lado a otro, tratando de balancear el portfolio de inversiones de uno. Y ahora sí, de vuelta a tu camino ahí en Nilus, porque también ha habido unos cambios interesantes, ¿no? Eras CTO,
luego parte del board, luego ahora estás como Chief Innovation Officer. Cuéntanos este recorrido, ¿por qué estos roles y por qué este orden? Ok, sí, en realidad lo que pasó fue, yo me fui, cuando me fui de PedidosYa, en realidad parte de lo que yo quería hacer era ayudar el ecosistema emprendedor, donde me vinculé, sigo vinculado con muchas organizaciones en varios países de Latinoamérica y decidí dedicar bastante tiempo a eso, a hablar con emprendedores, a dar charlas y sigo haciéndolo, pero en ese momento yo creo, además fue justo pandemia y debo haber estado un año y medio todos los días hablando con emprendedores, porque me llueven mensajes por LinkedIn y hablo con todos y me busco el hueco para hacerlo. Y yo creo que tenía como entre 10 y 15 conversaciones por semana con diferentes emprendedores. Me gusta escuchar negocios diferentes al que yo estoy acostumbrado. Me gusta, nada, intentar ayudar en lo que pueda porque emprender es muy difícil, nadie te enseña a emprender y bueno, sí, siento que me toca a mí en parte como ayudar de alguna forma al ecosistema y eso fue lo que estuve haciendo durante bastante tiempo. Participé en directorios también de algunos emprendimientos y a raíz de una charla que di, creo que fue para Endeavor, Uruguay, Adi Beitler, que es el founder de Nilus, estaba en esa charla y después de la charla pidió para hablar conmigo. Ahí tuve un llamado con él, como un emprendedor más con el que hablaba, me contó lo que hacían en Nilus, qué era lo que estaban persiguiendo, y a nivel de misión me encantó en el sentido de yo tengo tiempo, que es lo más valioso que tengo, lo invierto, espero un retorno, y yo creo que invertir parte de mi tiempo en intentar resolver la pobreza o el hambre me parece que es algo que vale la pena, es algo que a mí me satisface personalmente, no es por un tema económico, ni siquiera, ¿no? Hay un desafío muy grande y si esto se logra resolver, es más que IPO, es premio Nobel, digamos. Entonces, esa es la satisfacción para mí. Entonces, él me lo contó, era un poco diferente el modelo en su momento, pero la misión seguía siendo en parte la misma. Y lo que me pidió en realidad era a ver si yo lo podía ayudar desde el punto de vista tecnológico, más como advisor, y estar en el directorio como más para ayudarlo de esa parte. Y en realidad yo empecé así, hace ya como 4 años y medio, una cosa así, no sé bien. Y así estuve como 6 meses participando del directorio, ayudándolo, hablando con el CTO de ese momento, que era un equipo, eran 2 personas, básicamente el equipo de tecnología en ese momento. Y lo que terminó pasando es que a los 6 meses el CTO decide irse de la empresa y como que quedó vacante ese puesto. Yo no estaba trabajando de forma operativa, llamémosle, en ningún emprendimiento. Y como que naturalmente se dio ese pase, donde, bueno, pasé de ser advisor, investor, a CTO de la empresa. Y ahí estuve como por un año y medio armando equipo, armando un poco la arquitectura de la plataforma que, nada, al ser una startup que no tiene foco en tecnología, ninguno de los founders también es como se hace lo que se puede, ¿no? Planillas de Excel que van de acá para allá, sistemas que no están conectados y bueno, un poco la idea fue armar como ese equipo de tecnología que pueda consolidar todo en una única plataforma, tanto para México como para Argentina, que era dispar también lo que se hacía en cada uno, ¿no? Tener procesos unificados, etcétera. Y después, a raíz de lo que pasó, nosotros entramos en la aceleradora del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Digamos que parte del plan era ayudarnos a lanzar un nuevo mercado, y ese mercado era Perú. Y obviamente se requería de alguien que haga foco en ese proyecto, y el equipo de tecnología estaba, digamos, relativamente maduro, con personas muy capaces, varias personas que trabajaron conmigo en PedidosYa habían venido al equipo. Entonces como que yo di un paso al costado, digamos, de ser el CTO y otra persona del equipo, Sebastián, quedó como CTO, que trabajó como 10 años conmigo en PedidosYa. Entonces era como que teníamos un equipo de tecnología funcionando y yo podía enfocarme como en nuevas iniciativas dentro de la empresa, como por ejemplo lanzar un nuevo país. Y ahí fue cuando cambié mi título a gerente de innovación. Y bueno, la innovación a nivel concepto general, y bueno, me tocó hacer análisis del mercado, todo lo que se les ocurra, plan de negocios para Perú, entender cuáles son los barrios, cuáles son los productos, quién es el segmento. Bueno, lanzamos el servicio, contratar el country manager, etcétera. Y bueno, lanzamos el servicio, ese fue el primer proyecto. Y después lo que terminó pasando es que el Programa Mundial de Alimentos vio en nuestra tecnología como una oportunidad de usarla ellos mismos en
otros países que operan proyectos similares, no es lo mismo, pero por ejemplo, programas de alimentación escolar o programas de alimentación para inmigrantes venezolanos en la frontera con Colombia, en Cúcuta, ¿no? Donde tienen determinados actores como comedores sociales y bueno, y los inmigrantes, o en el caso de las escuelas, tienen las escuelas con los alumnos y tienen asociaciones de pequeños productores. Es como que hay cierto circuito, llamémosle transaccional, donde hay productos, hay dinero de por medio y ellos necesitan mayor transparencia y trazabilidad de qué es lo que ocurre en ese ecosistema. Cuando se le da un subsidio a una escuela y tiene que comprar en este productor, si está comprando realmente lo que deberían en base a los menús que ellos preparan desde un punto de vista nutricional. Entonces vieron como que la plataforma se podía usar para tener esa trazabilidad. Entonces, dentro de la innovación yo también tomé como esa responsabilidad de ver cómo de alguna forma se puede licenciar la tecnología que usamos a otras organizaciones sociales que también estén generando impacto. Entonces yo como que tengo hoy en día esos dos pilares, llamémosle, por un lado lo que es la parte que ejecutamos el proyecto en México y en Argentina, todo lo que es la tecnología de operar, y por otro lado el, llamémosle, modelo de licenciamiento o la tecnología que podemos licenciar a otras organizaciones. Entonces tengo como esos dos focos. El CTO que teníamos, el último, digamos, el año pasado se fue también, así que como que estoy en innovación encargándome también de la tech en general. No tengo el título de CTO porque me encargo de otras cosas, pero en la práctica en realidad también estoy encargándome de todo el equipo de tecnología, no solo del modelo de licenciamiento. Y eso es básicamente lo que estoy haciendo hoy en día. Estamos desarrollando como esta plataforma enfocada en organizaciones sociales fuera del modelo de Nilus en sí, operativo y cómo lo hacemos nosotros, sino que es un poco más abierta, llamémosle, más abstracta. Entonces encaja en cualquier tipo de operativa de organización social, ya sea alimentación, construcción, educación, no importa lo que hagan, la idea es que puedan tener una herramienta donde puedan gestionar todos sus actores, transacciones, voluntarios, eventos, ¿no? Que sea más fácil toda esa gestión y realmente puedan enfocarse más en lo que hacen bien y en el impacto que quieren generar y no tanto en la operativa diaria, que al final es lo que les consume y nada, sacar un reporte de 10 planillas de Excel no hace ningún sentido cuando tu foco tiene que ser otro. Entonces, esa es un poco la idea de lo que estamos construyendo ahora. Oye, Rubén, tienes un perfil, o sea, incluso los CTOs de allá afuera no necesariamente van y desarrollan un business plan y hacen un estudio de mercado, ¿no? O sea, son unas habilidades muy particulares que yo me imagino que tú fuiste desarrollando siendo cofundador durante 13 años, ¿no? Que te Por toca supuesto. meter las manos en todos lados. Sin embargo, de estas, para los desarrolladores que nos escuchan, que son bastantes y que luego se cierran a este otro tipo de, pues no sé, al otro lado del mundo, ¿no? Digo, necesitan siempre cierta noción de negocio porque si no, nadie puede trabajar. Pero esta profundidad que tú tienes, ¿qué podrías dar ahí algún tip o o decir estas tres cosas? Es muy importante que las sepan hacer para poder escalar a roles de liderazgo importantes, aunque no sean todas las que nos contaste. A mí me parece que está bueno siempre tener noción del negocio y lo mismo que decía antes, entender el por qué hago las cosas, ¿no? Entonces, no solo a nivel de iniciativa, negocio, sino también a nivel de desarrollo de un feature. ¿Por qué estoy desarrollando esto? ¿Cuál es el impacto que quiero generar? Porque de esa forma uno toma más ownership, accountability, no solo desde el punto de vista de responsabilidad, sino de compromiso y de ganas de yo estoy haciendo esto porque quiero generar este impacto y después lo puedo medir y lo puedo ver, sobre todo cuando es un producto masivo, ¿no? Pero es, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me motiva a hacerlo? Y te puede motivar la parte técnica, es decir, el desafío técnico es divertido, pero eso no puede ser lo único, ¿no? Porque uno si no se mete de cabeza en un mundo que puede ser divertido, pero después pierde de vista el por qué realmente lo estaba haciendo, ¿no? Y está el tema en los detalles donde yo quiero generar esto. Desarrollar un feature se puede hacer de mil formas, con miles de tecnologías diferentes. No viene el caso. Uno está haciendo la cosa para generar un impacto. Entonces, podés hacer el mismo feature en 2 días o en una semana. En una semana probablemente pongas más detalles, te quede más prolijo, más escalable, no importa. Pero el impacto en el negocio se necesita ya, en 3 días. Y lo que podés hacer en 3 días es suficiente. Entonces, yo creo que ahí está el balance en entender las necesidades del negocio, porque uno está haciendo las cosas y las necesidades del negocio, y poder medir ese impacto y motivarse con eso. Entonces, yo creo que hay que tener ese balance
obviamente hay etapas en la vida de cada uno, pero creo que también no es responsabilidad de las personas que trabajan en una organización, sino también cómo la organización trabaja con esas personas. Entonces vos podés tener una empresa de producto en donde se definen objetivos claros hacia dónde se quiere ir y se responsabiliza a los equipos, no importa el área, de qué cosas se pueden hacer, desde la opinión del propio developer, incluso de queremos mover esta métrica, ¿qué se te ocurre que podemos hacer? Y obviamente la participación cambia radicalmente en el momento en que uno se involucra a proponer, están haciendo la idea que yo dije, porque me dijeron lo que querían lograr y yo creía que con esta idea se puede y me dijeron que sí, y la estoy haciendo. Y obviamente el engagement que toma esa persona con la organización, con lo que está haciendo, es mucho mayor. ¿Y qué pasa? Hay organizaciones que son de producto y tienen un equipo de tecnología y les dicen todo el tiempo lo que tienen que hacer. Y ahí pierde la visión, ¿no? Quiero ponerme este botón rojo, hace que cuando se aprieta acá vaya para allá, hace que no pierde el sentido. El developer lo único que está haciendo es acatar Claro, órdenes, es como haciendo comandos, termina siendo como AI, ¿no? Poneme el botón rojo acá, pone. Demora capaz que más tiempo, capaz que hay un bug, pero no importa. ChatGPT también tiene bugs, pero pierde el sentido y ahí sí, es lo que yo decía, las personas son el asset más importante de la organización y probablemente el más caro también. Entonces hay que aprovecharlo oh eso sí. al máximo. Entonces, si vos vas a tener una persona trabajando de esa forma, probablemente tengas una rotación alta también. No estás atendiendo a esa persona. Cada persona es un mundo, tiene sus incentivos, sus ganas de hacer las cosas. Hay que entender a cada individuo de forma independiente. Entonces, me parece importante, por un lado, la organización, cómo transmite eso, plantear más objetivos que la iniciativa en sí, sin explicar el por qué, y también la persona ser abierta a preguntar, porque hay de todo, ¿no? Pero la persona también puede preguntar, pero ¿por qué estamos haciendo esto? A mí se me ocurre que esto se puede solucionar así. Y bueno, es un proceso. Hay todo tipo de personas, ¿no? Las que son muy abiertas, las que no, acá se hicieron siempre las cosas así, seguimos haciendo, bueno, ok, capaz que ese no es el lugar para el developer, pero hay lugares que sí son más abiertos a entender este tipo de cosas y a dejar que pase, porque lo que te termina pasando es como en una construcción, ¿no? El obrero que vos le preguntás qué está haciendo y te dice, yo estoy poniendo ladrillos acá, y el que te dice, estoy construyendo la pared de esta catedral que es increíble. Están haciendo lo mismo. Y acá es lo mismo. Es el developer que o está picando código o está desarrollando el feature que va a cambiar la forma en que los clientes van a hacer tal cosa, ¿no? Entonces, me parece que consejo es siempre tratar de entender el negocio y tratar de aportar. Y buscar, en realidad yo creo que en general a nivel de desarrollo de software hay suficiente oferta y suficiente demanda. Entonces, también buscar el lugar donde uno quiere estar, ¿no? A nivel de misión, me parece que eso es de las cosas más importantes, porque si te contratan de una empresa que vas a hacer un software, no tengo nada en contra, pero de gestión de gimnasios, y no te interesa, y probablemente eso tiene patas cortas, en poco tiempo te vas a ir. No importa si es 6 meses, un año. Ahora, tenés la oportunidad de buscar lugar donde realmente te motive lo que estén haciendo, ya sea un desafío técnico, pero también a nivel de misión de lo que quiere lograr la empresa. Entonces, eso me parece que son los consejos más importantes. Tratar de proponer y de buscar el lugar que uno quiere, donde uno quiere estar realmente. Y esto que mencionas de cómo también la organización debe prepararse para ser este playground o este lugar receptivo a las ideas de la gente que trabaja en ella, es muy importante. Yo recuerdo mucho, nosotros somos una dev shop especializada en UX y frontend y teníamos una cuenta que corría el riesgo de quedarse sin trabajo, ¿no? Y fue la primera vez que juntamos a un equipo y les dijimos, ok, a ver, está esto en el futuro que pues puede poner en aprietos este equipo, esto que estamos construyendo con esta empresa. Es momento de nosotros tomar un rol proactivo y no esperar a que lleguen instrucciones de nuestro cliente, sino nosotros proponer ideas, cosas que muevan la aguja, ¿no? Entonces hicimos un taller con todos los involucrados en ese proyecto. Dijimos, vamos a tirar ideas de cómo podemos ayudarle a nuestro cliente, cosas que tal vez ellos no están viendo. De ahí salieron 12 iniciativas, me parece, de las cuales 8 fueron aceptadas por nuestros clientes, ¿no? Y, y el hecho de que esas ideas fueran eh, creadas en equipo con este objetivo que era de negocio, la ejecución de estos proyectos fue algo muy distinto al ritmo de trabajo que veníamos. Y de hecho se empezó a convertir en uno de los rituales que más disfrutábamos como equipo, ¿no? Como esta oportunidad de proponer que nunca se le había dado a los integrantes,
y que ahora pues se aplauden entre ellos que si esta sí quedó, que esta quedó muy bien, ¿te acuerdas cuando apenas la estábamos pensando? Entonces es también importante esta parte que mencionas de que la organización sea también una que está adecuada para que estas propuestas o este entendimiento de hacia dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo, pues quede muy claro como equipo. Y acá, Rubén, queríamos preguntarte desde tu posición como Chief Innovation Officer, ¿qué oportunidades ves en el futuro para una organización como Nilus? ¿Qué te está llamando la atención? ¿Hacia dónde crees que se puede expandir la cosa? Bueno, capaz que es una visión media volada, pero con Adi, sobre todo Adi es el que tiene la visión acá de todo, yo comparto y en realidad la organización todo empieza para combatir la inseguridad alimentaria, ¿no? Que es muy grande en todo el mundo. Y si uno se pone a pensar, todo parte de ahí en cierta medida. Si una persona está mal alimentada, entonces no descansa bien, entonces no puede estudiar o no puede rendir en el trabajo. Es como toda una cadena, ¿no? Donde la alimentación termina impactando en toda la vida de la persona. Entonces, yo creo que Nilus hoy en día, de la forma que operamos, es el puntapié. Es de bajo costos, podés alimentarte de forma más nutritiva, o sea, podés subsistir, por lo tanto, podés descansar un poco mejor, por lo tanto, podés estudiar, pero todos estos pilares, llamémosle que les iba mencionando, desde el descanso, la educación, el trabajo, las finanzas, todo esto es lo que impacta la vida de las personas. Entonces, yo visualizo como involucrándonos de cierta medida en cada uno de estos pilares a mediano o largo plazo, ¿no? Donde hoy en día tal vez son las compras y es el costo de vida y es la alimentación, pero el día de mañana puede ser educación o salud o finanzas, ¿no? Que son todas estas cosas que se necesitan tener contempladas en la vida de cualquier persona, pero en estas comunidades vulnerables sobre todo aún más. Entonces yo visiono como eso, empezar a entrar de a poco en todos estos pilares porque las personas que no eligen nacer en esos lugares, en estos tiempos, cosas que pasan y no tienen tampoco por qué irse de ahí porque no hay oportunidades ahí. Entonces, si mejoramos la calidad de vida de esas personas, radicalmente cambia todo el panorama, ¿no? Entonces, es como construir esos puentes que se rompieron, ¿no? Están como comunidades aisladas. Entonces, es tratar de reconstruir esos puentes a través de todas estas como iniciativas o conjunto de agrupaciones de lo que impacta la vida de una persona y poder tratar de solventar. Tal vez no somos nosotros directamente, no importa, pero puede ser a través de partnerships, pero tratar de estar involucrados en este conjunto de cosas que ayudan a mejorar la calidad de vida de estas comunidades, ¿no? Sí, sin duda, Rubén. Y estábamos, Arte y yo, ahí muy, pues como con mucha ilusión cuando empezamos a leer la misión, estábamos explorando el sitio de Nilus, pensando, oye, si esto sale bien, o sea, el potencial de impacto es muy grande. Y también pues hacen falta iniciativas de negocio, justo como decías al principio, no únicamente donaciones o apoyo a alguna red o algún proyecto, sino negocios alrededor de estas comunidades, porque eso es lo que da la continuación del proyecto, ¿no? Permite que no se queden los proyectos sin fondos. Ahorita también comentabas, Rubén, que si le puedes pedir al chat GPT o no, que te resuelva ahí alguna funcionalidad. Y esta pregunta, digo, ya la hemos hecho religiosamente en los últimos como 30 episodios o 40 episodios, pero pues en los últimos años tenemos una revolución importante en materia del uso de la inteligencia artificial generativa. Está impactando a las áreas de desarrollo de forma mucho más radical, pensamos que otras, ahí es donde nosotros encontramos más valor, pero ¿cómo está impactando la inteligencia artificial la operación o incluso la experiencia de cliente de Nilus? No, no, muy fuerte, es algo que seguimos de cerca, obviamente en el área de desarrollo es algo que se usa constantemente, yo respiro todo, tengo todo pago, pero hoy en día por lo menos yo lo veo súper necesario, no puedo hacer las cosas de otra forma, simplemente me llevan más tiempo y bueno, tengo parte de mis rutinas solucionadas, ya sea con Cursor o ChatGPT o el que sea. Y me parece fundamental estar atento a esto, porque no es algo solo que impacta el área de tecnología, impacta cualquier área de la empresa. Ya el hecho de uno mismo poder organizarse y poder resolver cosas de otra forma más rápida, me parece fundamental, ya sea área de finanzas, comercial, marketing, lo que sea. Y no tiene por qué ser automatizo un agente
No importa, termino una reunión y se conectó el agente a la reunión sola y ya mandó el resumen, o incluso tomé yo notas y tengo 5 bullets y le tiro a ChatGPT y le digo, armame una minuta de la reunión con estos 5 puntos que se hablaron y lo arma perfecto. También uno lo tiene que leer de vuelta, pero ¿y uno lo puede hacer eso? Sí, lo podés hacer. Te va a llevar media hora, te lo hizo en un minuto. Entonces, hay que aprovechar el uso de estas tecnologías. Creo que hay algo fundamental que es saber usarlas. No es están ahí y tiramos cualquier cosa y lo resuelve porque eso es mentira, ni programando lo hace bien, porque son frustraciones que yo también tengo en mi día a día. Así que yo creo que está bueno que uno sepa cómo hacer las cosas, pero que lo usa para optimizar. O sea, yo sé programar, y, pero es más fácil si se lo digo y me hace todo ese boilerplate solo, que son 50 líneas de código que yo no las tuve que escribir, ni siquiera con Copilot. Entonces, lo mismo pasa con el resumen, el mail, lo puedo armar yo, pero voy a estar más tiempo armándolo que pidiendo que me lo arme, después lo puedo corregir. Entonces, yo creo que hay que aprovechar para cualquier posición de la empresa, saber usar AI para lo que sea. Tengo que armar un reporte, tengo que armar un mail, no importa. También los mails sirven para redactar un mail. No sé, quiero redactar un mail formal, semiformal, tiene que ser en otro idioma. Se puede aprovechar para eso. Entonces, eso es yo creo que es el uso personal para aplicarlo en la organización, en el sentido de yo soy parte de la organización y optimizo mi trabajo con herramientas. Y después está la organización en sí, cómo usa las herramientas, que también es importante que haya desde arriba, sobre todo, ya sea el CEO o la gerencia o cada área, entendiendo cuáles son las oportunidades, ya sea para atención al cliente, ya sea para un proceso interno. Creo que tampoco es usar por usar, ¿no? Entonces muchas veces Ujú. pasa el hype, yo no creo que sea un hype porque, pero no, pero el tema de blockchain, otra cosa, es más como viene un hype y es tipo, bueno, ahora todo blockchain, tipo, no, blockchain está pensado para este tipo de cosas, estos son los parámetros y se usa para esto, pero es como cualquier tecnología, ya sea de caché, Redis, Memcache o un modelo, una base de datos, están pensadas para un propósito. Y acá es lo mismo. Obviamente el tema de AI es mucho más amplio, pero tampoco es usar por usar, porque a veces uno se termina rompiendo la cabeza de, bueno, ¿cómo aplicamos AI de acá? Y capaz que no era la solución, y era un simple proceso que se solucionaba con 2 botones, pero uno empieza como a, no, pero hay que usarlo porque todo el mundo lo está usando y ¿te sirve o no te sirve? ¿Realmente es para esto? Entonces, hay que estar atento, hay que entender cuáles son las oportunidades y al igual que cualquier iniciativa, como veníamos hablando, es probar, medir, por qué yo lo quiero hacer. ¿Por Entonces, qué? tengo un Claro. contact rate muy alto, tengo un call center de muchas personas, la duración promedio de la llamada son X cantidad de minutos. Bueno, tengo un montón de métricas ahí a medir. ¿Qué quiero? Bajar el contact rate, bajar la duración de las llamadas, la resolución es un 60%, el NPS es un 80%, no importa. Tengo un montón de métricas ahí. ¿De qué forma puedo aumentar la satisfacción? ¿O de qué forma puedo atender más llamadas? O, mira, ¿por qué no ponemos un bot de AI que atienda las llamadas y hable de forma natural? Ok, probémoslo. Ponemos, probamos, funciona, no funciona, la gente está contenta, se resuelve más, podemos atender más, sí, ok, sigamos por este camino. Bajamos costos, pero es como cualquier iniciativa, no, no, Ujú. no es algo diferente, me parece, en ese sentido. Es una iniciativa más donde hay que dedicarle foco, cabeza, un responsable, inversión, etcétera. ¿Y qué estoy midiendo? ¿Por qué lo hago? Medir de vuelta el impacto. ¿Funcionó? ¿No funcionó? No, capaz no funcionó. Ok, o lo implementamos mal o no era la solución, probemos con otra. Entonces, en ese sentido, me parece que no es algo en paralelo que corre. Me parece que es parte de las iniciativas que se ejecutan, porque el ancho de banda es finito. Entonces, no, uno a veces tiende a seguir tirando cosas para adentro. Entonces, ¿qué estás haciendo? Esta persona tiene que hacer estas 5 cosas. Bueno, pero ahora es importante también sumale esto. No, pará, decime cuál de las 5 dejo de hacer. No, no es tiempo infinito para todos. Si no, no te voy a empezar a cumplir los tiempos, etcétera, y va a haber problemas. Entonces, para mí se suma como una iniciativa más. La empresa lo tiene que priorizar y decidir exactamente qué se quiere mover y una de las iniciativas puede ser AI, obviamente, y me parece totalmente válido y es aplicable a un montón de cosas hoy en día que pueden ayudar. Son tantas las cosas para las que es aplicable. Hace poco hablaba con un buen amigo, Craig. Él trabajaba para una empresa, otro negocio lo llamó para ser consultor, trabajó un proyecto y después le extendieron como ese proyecto de consultoría 12 meses y dijo, pues de aquí me agarro y voy a emprender mi propia empresa. Y yo le decía como, wow, es que este es un gran momento para ser un emprendedor porque hay tanto leverage en tecnología,
en AI, en la nube. O sea, es la barrera de acceso para construir cosas donde antes no había nada es tan baja que tal vez no pudiste haber escogido un mejor momento para emprender, hermano. Y él me decía como, oh, no, sí, ese tema de inteligencia artificial me han dicho, pero yo ni he chateado con esta cosa y casi me arrancó el cabello, ¿no? Y le digo, hermano, tú deberías de entrada pagar para empezar el ChatGPT Premium y preguntarle cuál debería ser tu modelo de negocios, tu estrategia go-to-market, pedirle hacer unos 4 o 5 deep research de tu tarea. O sea, hermano, hay tanto leverage ahí del que se puede aprovechar un fundador de negocio que Es un buen co-founder, ChatGPT. es increíble porque además está ahí disponible siempre y te puede ayudar a buscar, a pensar. Y bueno, a ver, Rubén, para cerrar esta entrevista nos encantaría que nos contaras, justo nos platicabas de esta transición o de esta apertura en su modelo de negocios, donde está Nilus como un producto slash servicio, pero también está esta nueva infraestructura más a modo de sistema licenciado para otras organizaciones. En cualquiera de las dos vertientes o incluso una que potencie ambas, ¿dónde dirías que Nilus se ha vuelto especial desde un punto de vista tecnológico? ¿Y cuál dirías, justo desde una perspectiva ya más técnica, que es el reto más grande que enfrentan en este momento? Yo, desde un punto de vista tecnológico, yo no sé si hay algo muy especial. Yo creo que la clave siempre, o sea, no tenemos ninguna patente, no hay nada que hayamos inventado en ese sentido. Yo creo que la clave es siempre entender al segmento de clientes y cómo poder hacer llegar esa propuesta, pero realmente entenderlos, cómo son, armar perfiles, entender cómo son, cuáles limitantes tienen, ¿no? No sé, nosotros tenemos soporte por audio de WhatsApp porque hay analfabetismo, hay un montón de Claro. detalles a tener en cuenta que no sé si es tanto la tecnología, sino el ingenio de cómo usar la tecnología existente para poder hacer llegar la propuesta de valor y que realmente encaje con el segmento. Es como que se me ocurra hacer una aplicación de iOS para ese segmento. No tienen iPhones, eso sí no tienen. Una cosa es un celular Android de gama media baja y otra cosa es un iPhone. Hay Claro. iPhone, sí, probablemente haya, pero si yo hago una aplicación de iOS, además de los costos que voy a tener, probablemente lo use el 1% de mi segmento de clientes. Entonces, yo no sé si hay un destaque en la tecnología, creo que hay un ingenio en cómo hacer que funcione el modelo de negocios para este segmento, ¿no? Cómo hacer para que todo el engranaje, las piezas funcionen. Y obviamente de por medio hay tecnología, no creo que haya nada muy especial, sí hay integración entre sistemas, hay decisiones de, bueno, para esto se usa un ERP, para esto se usa algo propio, para la logística se usa esto otro, así se interconectan, hay determinados procesos que tal vez son un poco complejos por cómo queremos hacer que funcione, porque nosotros, por ejemplo, no nos estoqueamos a nivel depósito en el warehouse, no es que tenemos infinita mercadería, nosotros hacemos todo un proceso de fulfillment en donde primero entendemos la demanda, tenemos nuestros proveedores, entonces en base a eso se van entendiendo las fechas de entrega y se van haciendo solicitudes a los proveedores, se hace un forecasting, o sea, hay cosas interesantes ahí, no hay nada especial en la tech, hay mucho pienso en los procesos y cómo la tech ayuda no solo a que funcionen los procesos, porque manualmente se puede hacer todo, sino que funcionen y además que escalen a futuro, ¿no? No es lo mismo tener una transacción que 10.000 ni 100.000. Entonces, ¿cómo preparamos la empresa y la tecnología para estar preparados para ese momento? Entonces, yo creo que lo que logramos hacer es, y seguimos haciéndolo, es entender bien al cliente. Ese es parte de nuestro foco. Mm. Creo que eso es lo especial que tenemos. Yo hoy en día no conozco otra empresa que realmente esté enfocada en ese segmento para brindar una propuesta de valor específica para ese segmento. No digo un producto X que se vende en todos lados, sino en ese segmento, entender al segmento como empresa privada, si yo voy a ofrecerles un producto o servicio, sobre todo para dignificar al segmento, ¿no? Estamos haciendo que nos puedan putear si hacemos algo mal. Eso es dignificar. Entonces, exacto. Entonces, yo creo que esa es la clave. En nuestro caso, yo creo que sigue siendo el gran desafío, pero en Argentina, ir caminando a una villa y hablar con los vecinos del barrio, creo que ese es el diferencial. Yo estoy en Uruguay, en realidad yo vivo en Uruguay, fui varias veces a la villa en Argentina, fui también en Perú, pero tengo gente del equipo de Tech que va muchas veces, que ha ido en 2 semanas 3 veces y les fascina ir con ellos,
mostrarles prototipos, ver qué funcionaría, qué no antes de implementar. Y yo creo que es eso el diferencial grande. No es la tech, es la motivación por detrás y de realmente no pensar en el negocio, pensar primero en el cliente. El negocio es lo que va a sostener después que el cliente esté contento y el cliente es el que va a sostener el negocio. Entonces, esa es la clave y ese yo creo que es el diferencial grande que logramos hacer nosotros y es parte de, digamos, del ADN nuestro, ¿no? Estos son los clientes, entendámoslos y hagamos las cosas para ellos, no para nosotros. Ahí está el diferencial. Fenomenal, pues yo creo que con eso podemos irnos. Rubén, muchas gracias por esta conversación, por abrirnos la Muchísimas cortina gracias a ustedes. de... No, hombre, gracias a ti por abrirnos la cortina de todo lo que están haciendo, de tu experiencia personal y todos los insights que tienes. Seguro que mucha gente encontrará valor en tu experiencia y en esta historia. Y también queremos agradecerle a toda la gente que llegó hasta este punto de la conversación. Y antes de dejarlos ir, queremos pedirles dos cosas. La primera de ellas es que si nos están viendo en nuestro canal de YouTube, suscríbanse al canal y dejen un comentario en este video, ya que eso genuinamente nos ayuda a llegar a más personas. Y por otro lado, si conocen a cualquier fundador, operador o inversionista de una empresa tecnológica o con la innovación en el núcleo, compartan este espacio con esa persona, ya que los estamos buscando. Gracias, Rob, por un capítulo más codo a codo. Y una vez más, gracias, Rubén, y espero que en el futuro podamos tenerte para un segundo round en este espacio. Cuando el río suena.